de la Z101, iniciando el programa especial desde la sede de los proyectos estratégicos especiales de la presidencia PROPEP. Y el ministro José Leonel Cabrera, él mismo me dice, nadie me llama así, Neney Cabrera, con nosotros, con una dilatada carrera política, ha sido legislador, ha tenido el paso por diferentes instituciones y hoy le toca dirigir esta oficina, la cual le estructura el seguimiento a las políticas públicas que emanan del Poder Ejecutivo y que necesitan coordinar con otras instituciones el cumplimiento de metas sobre la disminución de la pobreza y otros temas que estaremos hablando precisamente con él. Muy buenos días, ministro Neney Cabrera. Muy buenos días a todos. Un saludo especial al propietario de esta emisora, don Bienvenido Rodríguez, a don Álvaro Albelo, que ustedes saben que don Álvaro, cuando yo aspiré por primera vez a diputado en el año 2002, se convirtió en principal promotor de esas aspiraciones. De manera que un saludo a la distancia a don Álvaro, que tengo mucho tiempo que no lo veo, pero sí lo oigo todos los días. Igual saludar tu designación, felicitarte, José Luis, porque la verdad es que tú eres un ejemplo de superación, de que cuando un joven estudia, se prepara y sobre todo trabaja, consigue el éxito que busca. Igual saludar a Aníbal Díaz, mi amigo de siempre, a Nayib Chaede, a don Rosendo Tavares, un saludo especial, a doña Julieta y Rosalía, que están aquí presentes, y a la coordinadora de este programa. Y a Felipe, perdón, Felipe. Está escondidito por ahí. Sí, bueno, y antes de iniciar mis palabras, quiero expresarles a ustedes mi más sentido pésame por el fallecimiento del director histórico de este programa, don Willy Rodríguez, que miren, como una muestra de lo frágil que es la vida. Precisamente hace aproximadamente un mes y medio, don Willy estuvo aquí, en mi oficina, preparando este programa en el día de hoy. Entonces, mire cómo lo estamos celebrando ya con la ausencia de don Willy. De manera que le expreso mi más sentido pésame en nombre mío y de todo el personal de PROPEP por esa ida a destiempo de ese gran maestro de la radio y de la comunicación. Igual quiero que me permitan expresarle mi más sincera condolencia al ministro Roberto Furcal y a su hermano Julio Furcal, que perdieron a su padre en la noche del día de ayer, don Benjamín Furcal. De repente, un hombre saludable, fuerte, parece que le vino un ataque al corazón y entonces también hoy tenemos esa infausta noticia. Bueno, para iniciar el programa, quiero que ustedes me permitan, en primer término, antes de pasar a hablar de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, que me permitan evaluar la extraordinaria labor que ha hecho el presidente Luis Abinader y su equipo de gobierno en este primer año de gestión. Porque para aquilatar el gran trabajo que ha realizado este gobierno, tenemos que retrotraernos al 16 de agosto del año 2020. La verdad es que hay que recordarle al país que cuando asumimos el poder, asumimos un país totalmente colapsado, con una crisis sanitaria sin precedentes, producto de la pandemia del COVID-19, con un sistema sanitario totalmente colapsado. Hay que recordar las declaraciones del que fue el director del Servicio Nacional de Salud, don Chanel Rosa, que decía, 2 semanas antes de entregarle el poder, que el sistema sanitario estaba colapsado, que todas las camas estaban ocupadas y que todas las camas de cuidados intensivos también estaban ocupadas de pacientes del COVID. En esas condiciones sanitarias fue que asumimos el país y en unas condiciones económicas totalmente también colapsadas. Había un sistema tributario que no recaudaba, altos gastos de parte del gobierno para los programas de asistencia sociales especiales que se implementaron en medio de la pandemia y un panorama tétrico. En medio de esas condiciones asumimos el poder y el presidente Luis Abinader sabiamente inmediatamente marcó 2 ejes de trabajo. Primero, combatir la pandemia para proteger la salud de los dominicanos y segundo, trabajar en la recuperación económica. En primer término, para combatir la pandemia, creó un gabinete de salud y puso
precisamente a la vicepresidenta, doña Raquel Peña, al frente de ese gabinete, además de todos los miembros del ministro de Salud Pública y todos los demás actores del sistema de salud. Y la verdad es que es justo reconocer el gran trabajo que ha realizado ese gabinete, sobre todo la vicepresidenta, que ha demostrado en la práctica que es una gran gerente, que sabe trabajar y además que lo hace de manera muy honesta. Y ese gran trabajo permitió que inmediatamente comenzaron a ejecutar las acciones que diseñamos. Comenzó a bajar la curva de contagio del COVID. Se comenzó a aplanar la curva, que es como dicen los doctores. Bajamos la curva, comenzamos a descongestionar todas las camas de los hospitales públicos, comenzamos a trabajar también en lo que fue la planificación de la vacunación, y hay que reconocer que uno de los mejores protocolos de vacunación que se ha implementado en el mundo, no dicho por nosotros, sino reconocido por organismos internacionales, es precisamente el que se ha implementado en República Dominicana. De hecho, somos de los pocos países que ya hemos prácticamente inoculado a la cantidad poblacional. Nosotros al día de hoy ya hemos inoculado a 10 millones de dominicanos, de los cuales el 55% ya tienen la segunda dosis, de manera que prácticamente nos faltarían 1 millón de dominicanos por ponerse la segunda dosis para llegar al umbral del 70%, que es lo que permite producir lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es el objetivo que buscamos. Con esa inmunidad de rebaño, cuando la logremos, vamos a producir lo mismo que ya logramos aquí en el Distrito Nacional y en la provincia de la Altagracia, que ha sido el levantamiento de todas las restricciones. Claro, hay que recordar que independientemente de que hayamos levantado las restricciones en el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir observando las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarilla y demás medidas para evitar contagiarnos, porque estar vacunado nos protege en un 90% de no contagiarnos y en un 100% de que si nos contagiamos no nos da con gravedad la enfermedad, pero siempre hay una brecha, a pesar de estar vacunado, de que usted puede ser contagiado, y por eso es la recomendación de que mantengamos las medidas y las protecciones debidas para evitar el contagio. En cuanto a la economía, me parece que es justo resaltar el gran desempeño que hemos tenido. Ya dije en qué condiciones encontramos la economía dominicana. Tengo que agregarle que además de ese tétrico panorama que dije, también las finanzas públicas las encontramos totalmente vacías, a tal punto de que para pagar el primer sueldo de agosto del año 2020 y el sueldo de septiembre del año 2020, el gobierno dominicano se vio en la obligación de acudir a una línea de crédito a los bancos, en los bancos comerciales nacionales, para que ustedes vean el nivel de gravedad que teníamos. Igual también encontramos que en todas las instituciones, prácticamente en el 100% de las instituciones públicas, estaban ya los presupuestos agotados del año. O sea, estábamos en el mes de agosto, más sin embargo, ya todos los presupuestos que se habían proyectado para todo el año 2020 estaban agotados. Nos pusimos a trabajar, obviamente con la sabia conducción del presidente Luis Abinader, y hemos logrado una recuperación que algunos dicen milagrosa en términos económicos. Hay que resaltar, por ejemplo, que hemos logrado una estabilidad macroeconómica durante todo el camino, a pesar de las dificultades. Hemos logrado aumentar nuestras reservas netas en el Banco Central. Hemos logrado interesar a los inversionistas extranjeros. Ya hemos invertido, o se ha logrado una inversión de alrededor de 3.000 millones de dólares en este primer año de gestión de parte de inversionistas extranjeros. Hemos logrado acumular un nivel de crecimiento por encima de las expectativas de los propios economistas locales e internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional indicaban que República Dominicana este año era una de las dos economías de la región que iban a crecer, pero indicaban que ese crecimiento se iba a
a establecer en alrededor de 5.5% del PIB. Más sin embargo, en el mes de julio o hasta el mes de julio, venimos ya acumulando un crecimiento de 13.3%, lo que indica, si hacemos una proyección, que en el peor de los casos, este año 2021 estaremos terminando con un crecimiento de 2 dígitos. En medio de esta pandemia, eso es algo sin precedentes. Pocos países, para no decir ninguno, van a lograr ese nivel de crecimiento en medio de esta turbulencia que estamos viviendo. Igual también, ustedes ya saben que anunciamos un aumento sin precedentes en el nivel del salario en los empleados privados del 24%, algo nunca antes visto en República Dominicana. También hemos recuperado el 100% de la cantidad de empleos en la zona franca que habíamos perdido producto de la pandemia. Hemos creado 80,000 nuevos empleos y la proyección o el objetivo que tenemos es precisamente lograr en este primera gestión del presidente Luis Abinader alrededor de 600,000 empleos. Ese es el objetivo que tenemos, llevamos un buen ritmo y estamos seguros de que lo vamos a lograr. Esas son algunas de las cosas que hemos logrado para dejar bien claro que efectivamente estamos cumpliendo con la palabra preñada. Algo también que el presidente se comprometió públicamente siendo candidato fue el establecimiento de un Ministerio Público independiente. Y todos conocemos que a la hora de nombrar a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, yo fui testigo de sesión. El presidente, cuando le levantó la mano y la juramentó, le dijo: mire, yo no quiero que usted ya me vea más, ni me tiene que llamar. Usted es totalmente independiente y actúe de acuerdo a su conciencia y al mérito que tengan cada uno de los expedientes. Y la verdad es que esa fue una de las promesas de campaña que ha cumplido el presidente Luis Abinader. Igual también hemos incorporado 2.2 millones de personas al seguro SENASA, que fue otra de las promesas del presidente Luis Abinader. Ya estamos subsidiando alrededor de 5 millones de personas en el régimen subsidiado a través del seguro SENASA. Y también otra de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader fue duplicar lo que era antes el programa Solidaridad, que se les retribuía, se le asistía a las personas con 825 pesos mensuales, y en este gobierno ya lo elevamos a 1.650 pesos, que fue una de las promesas del presidente, que decía que venía la doble. Exacto, que era duplicar la cantidad de asistencia social a través de ese programa de solidaridad, y también hemos elevado el número de beneficiados de 800,000 personas a 1.350.000. De manera que a grandes rasgos, ese ha sido el desempeño de este primer año de gestión. Les anuncio que el próximo 16 de agosto a las 9 de la noche el presidente le va a hablar al país, y entonces ahí él le dará con mucho más detalle todas las cosas que hemos logrado en este primer año de gestión. Un recorrido interesante, y con esto inicia precisamente, ministro, también el recorrido ahora de las preguntas de nuestro miembro, nuestro grupo de analistas y periodistas. Arrancamos con Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza. Darle la bienvenida, ¿verdad?, al licenciado Neney Cabrera, quien es el director de los proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia de la República. Y nos gustaría saber, licenciado Neney Cabrera, ¿cuáles son los proyectos que usted ha estado desarrollando durante este primer año de gestión al frente de esta importante oficina gubernamental? ¿Cuáles son esos programas en los cuales usted ha puesto mayor hincapié durante este año? Sí, mira, lo primero que quiero resaltar es cómo fue que encontramos esta oficina de proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia. Encontramos una cantidad de 10.536 empleados, la mayoría de los cuales no asistían a esta institución y no rendían ninguna labor al Estado Dominicano. Inmediatamente detectamos esa irregularidad, procedimos a desvincular la mayor cantidad de personas
Y dicho sea de paso, quiero aclarar que todas esas desvinculaciones, nosotros hemos procedido a pagarle sus prestaciones. Todo el que ha traído la certificación del Ministerio de Administración Pública. Porque no pagamos si no vienen con la certificación de dicho ministerio, tal como lo establece la ley, para evitar cuestionamiento y cualquier confusión que pueda surgir a raíz de eso. Además, encontramos los 3 programas que encontramos en esta dirección estaban prácticamente paralizados, y vamos a atribuirle que estaban paralizados producto de la pandemia, pero también el desempeño que habían tenido el año anterior fue demasiado deficiente. Entonces, en medio de todo eso, comenzamos a tomar medidas de transparencia, de saneamiento y de activación de los programas. Eso nos ha permitido tener un ahorro en este primer año de gestión de 870 millones de pesos, que se destinaban, 650 millones de esos se destinaban al pago de ese personal tan numerario, sin rendirle ninguna labor al Estado, y alrededor de 200 millones de pesos lo hemos ahorrado en gastos corrientes que eran totalmente innecesarios desde nuestro punto de vista. En este primer año de gestión, a través de Quisqueya Digna, hemos construido 145 viviendas, sobre todo a personas de escasos recursos, de esas que viven en la extrema pobreza. Hemos reconstruido alrededor de 475 viviendas y hemos hecho alrededor de 21 jornadas de inclusión social, logrando impactar de manera directa a 12.686 personas. En el programa Quisqueya Empieza Contigo, que era otro de los programas que encontramos, hemos logrado un aumento en los registros oportunos en los hospitales públicos con una presencia en 26 hospitales. El objetivo que tenemos es que antes de que finalice el año vamos a elevar esa presencia de 26 a 30 hospitales públicos. También hemos sensibilizado a 37.000 mujeres gestantes, sobre todo en la parte que tiene que ver con las habilidades parentales, para enseñarlas a la importancia de la leche materna, al cuidado en el embarazo. En nuestro programa Quisqueya Aprende Contigo, que es el más conocido, igual lo encontramos totalmente paralizado, sobre todo por el tema de la pandemia. Era imposible seguir alfabetizando de manera presencial, y lo que hemos hecho ahora es rehabilitarlo, relanzarlo en 9 provincias del país, para empezar a trabajar y comenzar a lograr la meta que nos hemos establecido, que es colocar al país por el debajo del umbral del 5%, que es lo que establece la UNESCO, para declarar al país libre del analfabetismo. ¿Cuál es exactamente el porcentaje de la población que a este momento permanece iletrada? Porque nosotros hicimos varios programas con la administración anterior y siempre se nos decía que se había avanzado mucho y que ya prácticamente las metas de alfabetización estaban cumplidas. La meta inicial fue 650.000 personas, pero la verdad es que según la estadística que tenemos registrada aquí, de esa faltarían alrededor de 50.000 por alfabetizar. Pero ¿qué hemos encontrado nosotros? Nosotros comenzamos a auditar esas 600.000 personas que supuestamente habían sido alfabetizadas, y nos encontramos con que muchas de ellas, o un gran porcentaje de ellas, nunca fueron alfabetizadas. Fueron registradas que fueron alfabetizadas, pero en la práctica había personas que decían, bueno, yo me anoté ahí, a mí me anotaron, pero yo ni sé, a mí no me dieron nada, no sé ni de lo que se trata. Entonces la verdad es que decirte un número sería faltarle a la verdad, pero evidentemente no eran los números que decía la administración anterior. Obviamente es mucho más alto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que puede edificarnos de lo que se trata. En la provincia de San Juan de la Maguana, dicho sea de paso, la provincia donde nació el expresidente Danilo Medina. Bueno, esa es la provincia con el mayor índice de analfabetismo del país. Estamos hablando de alrededor de un 19%. Entonces, cuando usted ve que en la provincia donde nació el expresidente Danilo Medina, hay un nivel
tan alto de analfabetismo, entonces eso le enciende una luz roja en el sentido de que, bueno, si eso en esa provincia, que estará pasando en otras provincias del país. Pero siguiendo con la rendición de cuentas, yo quiero destacar el programa que hemos establecido aquí de Eco5RD, que se dedica precisamente a la intervención de los vertederos para el tema del manejo de la disposición final de los residuos sólidos en la República Dominicana, que era una tarea pendiente que teníamos como país. Era una contradicción, un absurdo, que hiciéramos esfuerzo como país para incrementar el número de turistas que llegan a la República Dominicana como un objetivo estratégico, es nuestra principal industria, mas sin embargo no nos ocupábamos de mantener nuestro país limpio y en condiciones de recibir esa cantidad de turistas que queríamos traer al país. Entonces, ese es un problema que sí lo entendió muy bien el presidente Luis Abinader, y tan pronto se lo planteamos, él dispuso de una cantidad de recursos importantes y además nos autorizó a la intervención de los 11 vertederos que ya tenemos intervenidos, sobre todo los vertederos que están ubicados en municipios con vocación turística. Entiéndase Higüey, Punta Cana, Samaná, Terrena, Nagua, Puerto Plata, Jaina. También ya tenemos intervenido San Cristóbal, hemos intervenido el municipio de La Vega, hemos intervenido Sosúa y ahora, anunció el país, acabo de recibir la autorización en el día de hoy del presidente para intervenir el municipio de Moca y una situación que hay en el municipio de Tamboril. Ministro, discúlpeme, cuando usted se refiere a la intervención, ¿pudiera explicarnos en qué consiste esa intervención? ¿Cuál va a ser el papel de esta institución? ¿Asume el control del manejo final de los desechos sólidos? ¿O vamos a continuar con el mismo botadero de basura? Porque una cosa es un vertedero. Sí. Un vertedero es una cosa y otra cosa es un botadero de basura. Mira, a través de este programa Eco5RD, la idea que tenemos es implementar un modelo de gestión que nos permita un manejo adecuado a la disposición final, pero no de manera puntual, sino que el modelo de gestión perdure en el tiempo. ¿Cuál es la idea? Vamos a establecer un circuito de estaciones de transferencia en la mayoría de los municipios, que es lo que debe ser, y entonces de esas estaciones de transferencia que van a recibir a los camiones recolectores de desechos, de esas estaciones vamos a transferirlo a lo que vamos a llamar rellenos sanitarios regionales, que es un circuito de alrededor de 8 o 10 rellenos sanitarios regionales que vamos a establecer en todo el país, donde se van a recibir todos los desechos que se recolecten en cada uno de los municipios y de distritos municipales. La idea es que de 356 vertederos a cielo abierto, que son botaderos a cielo abierto que hay en República Dominicana, todo eso sea cerrado y nos manejemos alrededor de las 158, 200 estaciones de transferencia y los 10 rellenos sanitarios. Ese es un modelo de gestión que a partir de la Ley General de Residuos Sólidos 225-20 puede ser autosustentable. O sea, no necesita de ningún subsidio, de ningún aporte del Estado Dominicano para mantener activo ese modelo de gestión. En eso es que estamos trabajando, en esas intervenciones que estamos haciendo. La primera fase nos hemos dedicado a la remediación técnica, que es como se llama. Eso significa que le damos el tratamiento adecuado a todos esos desechos que encontramos en ese botadero a cielo abierto. Le estamos dando las capas necesarias, estamos haciendo las celdas necesarias con geomembranas para evitar que las aguas residuales se vayan al subsuelo, y además hemos instalado ya alrededor de esos 11 vertederos 111 chimeneas que nos permiten entonces desahogar, escapar los gases metanos que produce la descomposición de los residuos orgánicos, que es lo que en algún momento vamos a aprovechar para producir energía a partir de los desechos. Sobre ese particular, se han hecho algunos ensayos y han fracasado por el tema de los conflictos que se dan en términos territoriales por los municipios y el rechazo de las comunidades a la construcción de esos rellenos sanitarios. ¿Cómo va a manejar esto la Presidencia de la República? ¿Cuál va a ser el consenso? ¿O qué tipo de consenso se puede lograr? Porque nadie quiere en su provincia un relleno sanitario, porque la gente tiene un concepto diferente. Cree que, que es un botadero. Que va a ser un basurero. Correcto. No, pero mira, para entender que es un problema que sí se puede resolver,
Es bueno recordarle a la gente que aquí producimos 14.000 toneladas de residuos diarios. De esas 14.000 recolectamos 10.000. Hay 4.000 que se quedan en los ríos y en las cañadas. De esas 10.000 toneladas diarias que son recogidas alrededor del país, 5.000 van a Duquesa. Y entonces, de manera natural, Duquesa se mantendrá como relleno sanitario del Gran Santo Domingo y allá tenemos resuelto el 50% del problema. El otro 50%, entonces, lo vamos a resolver en ubicaciones que estamos ya trabajando, que tienen las características adecuadas para convertirse en rellenos sanitarios regionales, están alejados de la población, no tienen acuíferos alrededor. Estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente de manera que identifiquemos esos lugares y comencemos a trabajar en esos rellenos. Ministro, usted Pero, ha dado... Antes de la pregunta, Ajá. para que no se me escape, en esta intervención de estos 11 vertederos ya hemos logrado impactar a 850.000 personas, sobre todo protegiéndole la salud de ellos y además protegiendo el medio ambiente. Se ha hecho un gran trabajo con estas intervenciones que es bueno destacar. Sí, gracias, ministro. Nos te ha dado una información que precisamente yo le iba a hacer esa pregunta, que qué íbamos a hacer con el vertedero de Moca. Usted sabe que yo soy mocana. Y entonces, pues los mocanos viven hablándome y me mandan información y la verdad que ese vertedero se ha convertido en un verdadero problema porque está dentro de la ciudad de Moca. Y precisamente tempranito hoy alguien me decía, por favor pregúntale al ministro cuándo es que va a intervenir este vertedero, porque la verdad es que ha estado históricamente prometiéndosele. Ya hay un espacio, un lugar, un terreno ubicado que es en Estancia Nueva, Sí, claro. para trasladar ahí, y me gustaría entonces saber si realmente eso se va a realizar ahí en Estancia Nueva. Y atención los mocanos, ya ven que sí vamos a intervenir el ministro va a intervenir ese vertedero a cielo abierto. Claro, como dije, esta mañana recibí la autorización del presidente Luis Abinader para intervenir el municipio de Moca e intervenir el municipio de Tamboril para la remediación de sus respectivos vertederos. Eso va a ocurrir en los próximos días. Ministro, para el Me término, falta todavía decir las cosas que hemos hecho en este primer año. Pero para continuar con el Tenemos asunto de los tiempo. vertederos y de los botaderos de basura, para el término de la alcaldía de Fausto Ruiz, que fue presidente de FEDUMO y uno de los alcaldes que tuvo más resonancia a nivel nacional, se trabajó en La Vega con un proyecto de precisamente relleno sanitario. Lo soltaron, por decirlo de alguna manera, y la siguiente alcaldía, a su término, que tuvo 10 años en la misma, de Alexis Francisco Pérez, estuvo también trabajando lo mismo. Ahora vemos que desde su gestión se hace una intervención a La Vega. Se va a trabajar en la misma zona geográfica, se va a mantener ese entorno para trabajar con el sistema de relleno sanitario, pero lo más importante, ¿está planificado a futuro darle el mantenimiento para que no vuelva a pasar lo que ya ha pasado en ese aspecto? Claro, por eso hablo de modelo de gestión, porque es que no es una intervención puntual, resolver el problema y después irnos y que el problema vuelva, como sucedía anteriormente. Es que vamos a implementar un modelo que va a permitir permanecer en el tiempo, a través del tiempo. E inclusive, la idea que prevalece en el gobierno es que en algún momento, después de que ya esté el modelo de gestión funcionando, llamar al sector privado. Exacto. Para que el sector privado se involucre en este modelo de gestión, con la idea de que el sector privado es mucho más eficiente en la administración que el Estado dominicano. Entonces, y ya habría volúmenes que sean atractivos, volúmenes me refiero exacto, de material, alrededor plásticos, de los rellenos sanitarios, claro, se van a producir los volúmenes que sean atractivos para el sector privado. Ahí se va a establecer la figura de la alianza público-privada, exacto, que es una figura... Pero perdón, ahí mismo el licenciado José Leonel Cabrera, Neney Cabrera, ¿por qué no hacerlo antes de que el Estado haga esa inversión, de incentivar a esos inversionistas privados a través de la alianza público-privada? En este caso hay una dirección ya que la dirige el licenciado Sigmund Freud. Bueno, pues hacer eso para que el Estado no tenga que arreglar, ni invertir, ni prepararle como la casa y arreglarle todo para que ya ellos vengan cuando esté todo listo. O sea, la inversión fuerte que tenga que hacerla quien también se va a beneficiar de ese proyecto.
Lo que pasa es lo siguiente, este es un tema urgente, este es un tema que no puede esperar, porque esto es una agresión al medio ambiente y un atentado a la salud pública de la gente. Entonces, en lo que nosotros armamos toda la estructura que requiere una alianza público-privada, nosotros tenemos que ir resolviendo. Es la responsabilidad del gobierno resolver. Por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en el vertedero de Tamboril, lo que pasaba en el vertedero de Jaina cuando nosotros lo intervenimos. Era incendiado que estaba y estaba contaminando todo el área y enfermando a toda la población, el humo que emanaba de ahí. Entonces, por eso es la decisión del presidente de comenzar a intervenirlo, remediarlo y después entonces ya esperar todo el proceso de una alianza público-privada. Es bueno destacar, Nayib, que en cualquier alianza que se haga con el sector privado, el sector privado tendrá que retribuirle al Estado Dominicano toda la inversión que haya hecho. Es bueno decirlo, o sea, no es que esa inversión la estamos haciendo para regalársela al sector privado, no, de ninguna manera. Nosotros lo que vamos es, como Estado responsable, a remediar, no importa el costo que haya que invertir, y una vez ya venga el sector privado y se interese en uno de los modelos de gestión, tendrá entonces que devolverle al Estado lo que ha invertido. Ministro, ¿manejan desde ahora alguna propuesta por adelantado de ese sector privado, tanto nacional como internacional? Porque cuando los volúmenes de desechos se produzcan en esos vertederos regionales que usted se refiere, las cantidades, ya dijimos, de plásticos, biomasa, metales, van a poder producir entonces rentabilidad. ¿Ya hay alguna intención por ahí, aunque sea velada, de acercamiento del sector privado que tiene, incluso aquí mismo en el Caribe, experiencias muy interesantes de ese tema? Puerto Rico maneja unos rellenos que son ejemplares. Claro. No, efectivamente, no es interés velado, es un interés manifiesto público. Manifiesto, exacto. Sí, sí, qué bueno. De muchos grupos empresariales locales e internacionales que quieren participar, sobre todo después del marco jurídico que establece la Ley General de Residuos. Importante esa parte, Nene, porque la nueva ley que establece el manejo y que crea la plataforma, te pregunto, ¿le da la ley algún tipo de atribución al PROPET en ese sentido o es una atribución del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Cuál sería el papel que la ley establece que el órgano rector de todo el sistema es el Ministerio de Medio Ambiente, más no establece un órgano ejecutor específico. Sí es una responsabilidad del Estado Dominicano proteger la salud de la gente y tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. Que si algo he visto, y de ahí que es la potestad del presidente, del Poder Ejecutivo, de tomar las medidas necesarias para remediar cualquier situación de emergencia. Y si algo hemos visto durante este año de gobierno es que PROPET, antes de DGPET, no obstante de los programas, yo diría que permanentes que tiene, más que especiales, porque fueron programas que tuvieron objetivos específicos, aun cuando la labor y el enfoque de política pública es sensible, pero su característica de permanente no lo hace especial. Sin embargo, así se llamaba. Pero también he visto que te han ocupado a través del PROPET de soluciones especiales, oportunas y urgentes de necesidades del gobierno, las cuales el PROPET las ha asistido de manera eficiente y correcta. Esa nueva visión, no sé si el presidente lo tenía dentro de su master plan, no le ha dado al gobierno la idea de poder hacer del PROPET una institución con más alcance en tu visión, inclusive de aporte financiero, porque los veo actuando en diferentes áreas de políticas esenciales de manera urgente, como pagando crisis. Sí, bueno, la idea, como tú dices, la idea de una oficina de proyectos estratégicos y especiales es precisamente atender las urgencias que se le presenta al gobierno y que no están presupuestadas en ningún ministerio porque son urgencias, no se preveía que iban a suceder. Y así lo está utilizando el presidente. Cada vez que se presenta una urgencia que afecta de manera dramática a una importante población, entonces el presidente nos llama y nos pide que vayamos a resolver esa emergencia. Por ejemplo, este es el caso del operativo especial que tenemos en Santo Domingo Este. Ustedes saben que a propósito de un conflicto que surgió entre la alcaldía y los prestadores de servicios, los recolectores de desechos en ese municipio, las prestadoras de servicios retiraron todos sus camiones y eso ha producido una situación de urgencia o de emergencia en el municipio porque se ha acumulado alrededor de 80,000 toneladas de desechos entre
las calles y avenidas y una estación de transferencia que ellos tienen en la localidad de Cancino. Bueno, frente a esa realidad, entonces el presidente nos llamó y nos pidió que nos pusiéramos al frente, junto con el Ministerio de Obras Públicas, la Liga Municipal y el Ministerio de la Juventud, que también nos está ayudando, de ese operativo especial. Ya tenemos alrededor de 20 días con ese municipio, trabajando en ese municipio, y ya hemos levantado alrededor de 60.000 toneladas de las 80.000 que habían allá. En los próximos 30 días les aseguramos a los municipios de Santo Domingo Este que ya el problema va a quedar resuelto, el municipio va a quedar limpio, además de que lo vamos a limpiar, lo estamos higienizando, lo estamos pintando y lo estamos fumigando. De manera que lo vamos a entregar como una tacita de cristal, y a partir de ahí ya será una responsabilidad de la alcaldía que preside nuestro amigo Manuel Jiménez, seguir con ese modelo para que no vuelva a entrar en crisis. Nene, el tema de los desechos sólidos, basura, como le llamamos. Ya no es basura, aquí en ya es residuo sólido. Pero todavía aquí mucha gente le llama basura porque entiende que de todo eso hay que botarlo. Sin embargo, está demostrado que alrededor de eso puede funcionar una gran riqueza industria. potencial, es riqueza potencial. Sí. Entonces, hemos escuchado durante mucho tiempo diferentes gestiones, diferentes propuestas para solución al tema de la basura, como le decimos aquí. No hemos llegado todavía, por ejemplo, a conseguir algo tan sencillo como es, por ejemplo, la clasificación de la basura, el reciclaje, como se le llama. Todavía no hemos podido establecer eso. ¿Cómo definitivamente, cuál desde tu punto de vista es, en términos generales y reales, la situación de los desechos sólidos en la República Dominicana y qué habría que hacer con una población que no ha entendido definitivamente que tiene que colaborar? Muy buena pregunta. Siempre. El problema... Nosotros hacemos buena pregunta. La verdad que... Por fin pegó una Rosendo Tavares. ¿Oíste, Bárbaro Batista? Wow. Rosendo es un veterano, él sabe hacer las preguntas que hay que hacer. Sobre todo eso, un De la veterano. Segunda Guerra Mundial. Despiértalo, Estaba bateando promedio bajito. Un slump. 150. Mira, el problema de resolver de manera definitiva la disposición final, que es lo que estamos hablando, de los desechos sólidos en República Dominicana, va a tomar tiempo, porque es un tema complejo, es un tema hasta cultural. Es un tema de educación. De educación, que necesitamos instruir, educar, capacitar a los niños, a los adultos, de la importancia de comenzar a separar en origen. Pero eso, para lograrlo, va a tomar tiempo y hay que invertir en educación, en enseñar a la gente la importancia de eso. Mientras eso sucede, el modelo que queremos implementar es sacarle provecho a través de la valorización, que es lo que tú llamas reciclaje, a los desechos sólidos en una primera fase. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, la industria del plástico en República Dominicana, o sea, esas industrias que producen todos estos envases que usamos para el agua, la comida, todo eso, necesita de alrededor de $125 millones al año en materia prima vírgenes, en lo que se llama pellets, que es la bolita de plástico que vemos de vez en cuando, que es desde donde nace todos los envases que conocemos. Bueno, hemos determinado que con los desechos que producimos en República Dominicana, fácilmente podemos servir a esa industria esa demanda. Entonces, fíjese cómo estamos hablando que de los desechos sólidos que hoy consideramos basura, pudiéramos establecer una industria para suplirle a un mercado de $125 millones anuales internos, que consumen internamente. Que no sería un invento de la República Dominicana, que es algo que funciona. Que en todos los países desarrollados lo hacen. Entonces, nosotros queremos irnos hacia allá, pero igual pasa con el cartón, igual pasa con los metales, de manera que ahí hay una industria interesante, que es lo que el sector privado, por eso el sector privado se interesa en participar. Esa es la visión nuestra en esta primera fase. Posteriormente, después de 5 o 6 años, entonces pudiéramos empezar a pensar
en producir energía a partir de los desechos. Pero esto es una gestión la famosa waste to energy. Esto es una gestión de 4 años. ¿Cómo es eso de que 5 o 6 años? Bueno, se planifica Lo para que pasa es que esto es una porvenir, política de Estado y se supone que el Estado tiene que tener continuidad. No importa el presidente que venga, debe darle continuidad si el modelo está funcionando. Pero no te Eso es preocupes, así, no te ministro, preocupes, pero a Rosendo, mí- que como la cosa va, seguimos por buen camino. Ministro, a mí me preocupa, Vete al paso, Aníbal. me preocupa, me ocupa y me interesa el tema de la educación. Todo eso que usted está planteando, que responde a una visión de Estado en el tema del manejo de los desechos sólidos, requiere de un primer paso y es educar a la ciudadanía. Entonces, yo pregunto, ¿cuál de todas las instituciones le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién va a asumir como parte de su plan estratégico, de sus propósitos, de su misión, esa ardua tarea que implica ese proceso de educar a la ciudadanía? La ley que tanto hemos mencionado en el día de hoy, 225-20, la Ley General de Residuos, establece que cada uno de los actores del sistema tiene la obligación de invertir un porcentaje de las recaudaciones que tengan, entiéndase las alcaldías, los distritos municipales, el gobierno central, el sector privado, los grandes productores de residuos, tienen la obligación de destinar un porcentaje de su presupuesto anual en esa capacitación, en esa concientización de la importancia de la separación del origen. De manera que no es una tarea de nadie en particular. Nadie puede resolver esto solo. Esto necesita de un abordaje integral, de la competencia de muchas instituciones y de muchos actores para poder ir resolviendo este problema. Bueno, con esta ronda de preguntas que han sido respondidas, mucha claridad por el ministro Neney Cabrera, nosotros vamos a terminar este segmento. Van a venir los colaboradores de este Pero ministerio. espérate, a Neney le falta una revisión de cuentas. Sí, a mí me falta mucho está punto. haciendo, te siento sesgado. Me ¿Qué es quedé por esto? la mitad. Me quedé por la Vamos mitad. a una pausa y volvemos entonces para que con el ministro otra Hay que vez. respetar el derecho de Saludos, palabra. bienvenido Neney Rodríguez, Cabrera. hijo, ¿Qué que es está aquí esto? con nosotros. El gobierno de la mañana de esta Z101 desde la sede de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP junto al ministro encargado Neney Cabrera y junto a esta rendición de cuentas que hace al país a través de la Z y este contacto de los programas que dirige. También, por supuesto, estarán los encargados, los directores de esos programas que el propio Neney estará pues presentándonos. Está dando una rendición aquí que va desde casa, desde la gente aprender a hablar, a leer. Pues este hombre ha hecho de todo en un año, Neney, ¿qué es esto? Ministro, Continúa, hermano. adelante, ministro, entonces, con los colaboradores y los distintos Allá en mi programas. campo a eso le llaman un poco... Yo quiero que ustedes me permitan terminar de esta Claro. rendición de Sí, cuentas. claro. Me quedaron algunos puntos que tenemos que destacar. Mire, en diciembre del año 2020, nosotros lanzamos lo que se conoció como la tarjeta bono navideño. Y eso surgió de una manera muy jocosa. Cuando el presidente Luis Abinader gana las elecciones, en la transición de esas reuniones que él hacía con nosotros, él me dice, Neney, yo no me veo como presidente del gobierno del cambio, que quiero establecer una gestión moderna, eficiente y sobre todo transparente, repartiendo en Navidad esas cajas tradicionales, porque considero que es un método poco transparente y además denigrante a la condición del ser humano. Esas cajas que obligan a la gente a hacer largas filas durante 5 y 6 horas y después de maltratarla, empujarla, entonces le dan una caja toda estrujada con artículos comestibles muchas veces ya vencidos. Es un desastre, dice él. Siéntate cuando ya asumamos el gobierno, siéntate en tu dirección de estratégica y de proyectos especiales con tu equipo y diséñame una solución que nos permita seguir dándole esa asistencia en Navidad a los dominicanos, pero de una manera mucho más digna. Y de ahí surge esta idea de la tarjeta bono navideño. A través de ese bono navideño pudimos llegarle efectivamente a 1.400.000 familias. Una de las debilidades que tenía el modelo anterior de las cajas tradicionales era que se anunciaba que se hacían 2 millones de cajas, pero nadie tenía la oportunidad de contarlas.
cuántas efectivamente se repartían. Uno tiene la sospecha de que nunca llegaron a repartirse las 2 millones de cajas. Llevaban gente a contarla, pero veían que eran muchas y decían, no, eso está bien. Exacto. Esa era la primera debilidad. La segunda era la cadena de distribución. ¿Qué ocurría? Que en la cadena de distribución entonces se quedaban muchas de las unidades de cajas que se querían repartir. Y al final de cuentas llegaban a las personas que sí necesitaban recibir esa asistencia muy pocas cajas. En esta ocasión, a través de este sistema electrónico con esta tarjeta, sí garantizamos que le llegaron a 1.400.000 manos. ¿Por qué? Porque establecimos un sistema de activación que obligaba a activar cada tarjeta con la cédula de identidad y electoral de cada persona. ¿Eso es trazabilidad? Exactamente, pero ¿cuál fue la bondad? De que inmediatamente usted activaba una tarjeta con su cédula, esa cédula quedaba bloqueada. De manera que usted no podía activar una tarjeta adicional con esa cédula. Y por eso es que decimos que tuvieron que llegar a 1.400.000 dominicanos este sistema de asistencia. Pero este año, ministro, ¿se va también a utilizar el mismo sistema? Y venimos inclusive con el mismo modelo, pero todavía más ajustado, porque la primera experiencia nos permitió ver algunas debilidades que ahora vamos a corregir. Pero Escúcheme, ministro, dentro de esas debilidades, porque se hicieron incluso, obviamente, que no hay obra perfecta, no hay obra humana perfecta, está la de que, por ejemplo, Felipe Romero le entregan 100 tarjetas para repartirlas, y Felipe Romero coge una base de datos con número de cédula y va y traza. Porque eso ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Y yo vengo y trazo 100 tarjetas de a 1.000 pesos, claro, y me llevo 100.000 pesos para mi casa, porque lo único que necesité fue una base de datos con nombre, apellidos y cédulas. No era exactamente así, porque usted tenía que consumir los 1.500 pesos en productos en algún comercio. Entonces, ya esa persona podía hacer eso que usted dice, fue una de las debilidades que detectamos, pero también tenía que ponerse de acuerdo con algún comerciante. Me pongo de acuerdo con un comerciante, le doy 25.000 pesos. Bueno. Esa fue una de las debilidades que se evidenciamos en el modelo y que vamos a corregir para este año. Además, lo que también se hacía y ocurrió, se le daba la tarjeta ya activada a una persona por un valor menor. Si era de 1.000 pesos la tarjeta, 1.500 pesos. 1.500 pesos, bueno, se la daban en 800 pesos y esa persona iba y compraba por 1.500 pesos a un establecimiento comercial. No, pero ¿Qué pasaba? Que no le pedían nada, ningún documento. Pero hay algo que si tú le entregas la tarjeta a alguien y el beneficiario la quiere vender, como en efecto puede pasar, es como la caja. No. Yo recuerdo, yo quiero aclarar. Me refiero al caso que señala Felipe Romero, del que le dan para distribuir y no distribuye, y se queda con ellas y las activa con cédulas que tiene. Correcto. Igual mano, el modelo. Y luego las vende. Igual, el modelo anterior, yo veía sobre todo dirigentes, entre comillas, que recibían 200, 400 cajas aquí en la Avenida España. No déjame terminar la parte mía. Pero yo me interrumpí a ti. Pero yo me interrumpí a ti. Que se presentaron debilidades y que van a corregir eso. Bien, pero la debilidad fuerte era el sistema. Pero era en el pasado. Pero déjame terminar de hablar, que yo a ti no te interrumpí. Había un sistema durante toda la vida, que yo me le he puesto color al problema, y el gobierno del cambio lo asumió. Por eso la fila denigrantes, maltratando a la gente, las mujeres, sobre todo las viejas, cayendo encima con la caja, matando gente, dándole un cajazo, o los dirigentes, pero entre comillas. Pero déjame terminar, hermano, los dirigentes, entre comillas, te vendían las 400 cajas a la mitad del precio. Pero, hermano, y los dirigentes sociales la compraban. Hermano, es que nadie está criticando el cambio. El pueblo votó por ese cambio. Nene lo que ha dicho es que se presentaron debilidades. Él reconoce las debilidades y que esas debilidades no se van a presentar. La vamos a corregir. Porque donde quiera van a haber debilidades. Si vamos a hacer una radiografía de la debilidad puntual, veamos el tronco nodal que había toda la vida, pero que lo hemos sustituido. El país votó en contra de eso. Tú no estás entendiendo que el Exacto. país votó de la cédula. Yo quiero que me permitan decir. Señora, vamos a permitirle al ministro que continúe. Quiero que me permitan decir que independientemente de las pocas debilidades que encontramos en el sistema, tenemos que admitir que este nuevo modelo de tarjeta bono navideño es dramáticamente superior al modelo que sustituimos de las cajas tradicionales. Correcto.
y que nos permitió beneficiar a más de 60,000 comercios, contrario a lo que ocurría anteriormente, de que a través del plan social se beneficiaban a 5 o 6 empresas que eran las que se le adjudicaban a hacer las cajas navideñas. De manera que este es un modelo muy exitoso, totalmente transparente, que necesita algunos ajustes, es normal, no hay nada perfecto, pero que lo vamos a replicar este año con mucho más énfasis. Deberían analizar, licenciado Neney Cabrera, la posibilidad de entregarlas durante todo el año, mensualmente, porque las cajas y las fundas del plan social están brillando por su ausencia en los sectores más deprimidos de la sociedad dominicana. La gente en los sectores más pobres de este país, que regularmente, esos son los que están en la línea de extrema pobreza, regularmente recibían ayuda del plan social de la Presidencia de la República a través de esas raciones de alimentos. Lamentablemente en el día de hoy eso prácticamente ha desaparecido. O sea que no sería una mala idea que la DGP, no, perdón, ahí en esa última parte Nayib, yo creo que Neney tiene razón. No, tiene razón. pero escúchame, es que de las debilidades que detectamos, una de esas es precisamente que la anterior tenía fecha de caducidad. En esta que vamos a hacer para este año, ya le vamos a poner una fecha mucho más prolongada para que la gente pueda quedarse con ella y recibir algún nivel de asistencia del gobierno en momentos puntuales. Otra de las cosas que quiero resaltar que hemos hecho aquí en PROPET, Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, fue la firma de un acuerdo con el Ministerio de Cultura para estimular, para promover el arte y la cultura en los municipios a través de lo que se llama la economía naranja. Ese fue un acuerdo que lo establecimos hace un par de meses y estamos trabajando en esa dirección. Igual también firmamos un acuerdo con la Liga Municipal Dominicana, con la Federación Dominicana de Municipios y con FEDODIN, la Federación Dominicana de Distritos Municipales, para trabajar en las capacidades de esos territorios y atender las necesidades prioritarias. Todos juntos, cada uno de los organismos, vamos a trabajar en las soluciones de las necesidades puntuales de cada uno de esos territorios. Igual acabamos de firmar hace apenas 10 días, eso fue una firma que la hicimos en el Palacio Nacional con la presencia del señor presidente Luis Abinader, un acuerdo entre 10 instituciones públicas. Esto es algo sin precedente en la República Dominicana para trabajar en el registro tardío y en el registro oportuno, que es un déficit, es un problema que tenemos en la República Dominicana, de que muchos de nuestros niños nacen en los hospitales públicos y se van para sus casas sin ser registrados, sin tener su registro civil. Y usted sabe que si usted no es registrado, entonces usted no existe civilmente para el Estado Dominicano. Es una debilidad que ha sido detectada y que está entonces siendo abordada de manera integral por un conjunto de instituciones donde está la Junta Central Electoral, el Ministerio Público, todo el Estado Dominicano, todas las instituciones que trabajamos con ese tema, para ver si comenzamos a resolver este problema. Igual también tengo que anunciar que nosotros fuimos encomendados de reforzar el programa de vacunación en la provincia de Espaillat. Ya en apenas 2 meses que tenemos ayudando allá, un equipo formidable que encontramos allá, hemos avanzado bastante y parece ser, por los números que estamos viendo, que la provincia de Espaillat será la 3ª provincia del país que va a ser declarada libre de toque de queda. Nuestro objetivo es que en este mes de agosto logremos llegar al umbral del 70% de vacunación con la segunda dosis. Tú que eres mocana, entonces te comunico que posiblemente Espaillat sea la 3ª provincia en ser abierta por el gobierno dominicano. Todo esto, es bueno decir que en estos 12 meses nosotros hemos subido alrededor de 214 procesos a través de procesos de licitación pública nacional. Esos 214 procesos han sido beneficiados 136 empresas dominicanas por un monto de más de 800 millones de pesos. La bondad de esto, y es uno de los objetivos medular de este gobierno,
es con la transparencia que se han hecho estos procesos. A tal punto de que como institución hemos recibido en 3 ocasiones la calificación de 100% de parte de contrataciones públicas, en 3 ocasiones durante este primer año, como una muestra de que nosotros hemos observado todos los preceptos legales y hemos hecho todos estos procesos de manera transparente y lo hemos manejado con mucha honestidad, que es uno de los ejes centrales de este gobierno. El presidente ha sido muy insistente en que tenemos que trabajar con transparencia y honestidad, porque una de las cosas que produjo este gobierno del cambio fue precisamente el hartazgo que tenía la población, en el sentido de que sentía que sus recursos públicos, que sus dineros estaban siendo manejados de manera inadecuada en el gobierno anterior. Todo eso es lo que hemos hecho en este primer año de gestión. Ha sido un año de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza. Nada de esto lo hubiese yo logrado si no hubiese sido gracias al acompañamiento de un gran equipo de trabajo que tengo aquí en proyectos estratégicos y especiales. Yo creo en el trabajo en equipo. Quiero felicitar públicamente a todos los compañeros, colaboradores que trabajan día a día conmigo en cada uno de los retos que se nos presentan diariamente. Y la verdad es que quiero manifestar mi satisfacción por esta oportunidad que me ha dado el presidente de trabajar a favor de mi país. Bueno, este resumen, una verdadera declaración aquí de lo que ha sido la hoja de ruta de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia. Bueno, ministro, tenemos a Adolfo Pineda, director de Quisqueya Digna, que es el programa que trabaja especialmente con las políticas de reducción de la pobreza y que es uno de los programas, digamos, esenciales que tiene PROPEP. Así que vamos, compañeros, con Adolfo, a quien saludamos. La idea es que ahora vamos a pasar la palabra a cada uno de los directores del programa para que ellos entonces expliquen cuáles son los programas para el año 2022. Ok. Sí, Ya dijimos lo que encontramos, ya dije lo que hemos hecho, ahora vamos a decir lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? A propósito de eso, no sé si será Adolfo Pineda el que tiene que ver con la construcción de las viviendas. Sí, es la parte que le corresponde. Nos gustaría, Quisqueya Digna, ¿verdad? Sí. Nos gustaría saber, precisamente a propósito de lo que dijo el ministro Nene Cabrera, que durante su primer año de gestión se han construido unas 145 viviendas. ¿De qué tipo de viviendas estamos hablando y cuál ha sido la inversión que se ha hecho en ellas, así como los 475 arreglos de las viviendas, o sea, mejoras que ustedes le han hecho a esas viviendas en diferentes puntos del país? ¿Cuál ha sido la inversión global que se ha hecho en ese renglón? Del que el costo de una vivienda de 38 metros tuviera Él me ha dicho lo siguiente: no solamente la construcción de la vivienda, también amueblamos la vivienda. Correcto. Entonces, de manera tal que eso justifica ya un volumen de esa naturaleza. De todas maneras, Felipe, permíteme aclararte de que este modelo de vivienda de 38 metros cuadrados no es una iniciativa de proyectos especiales. Este es el modelo de vivienda que ha validado el Banco Mundial para establecer a las personas que viven en la extrema pobreza. Y el Banco Mundial establece que cada unidad debe andar más o menos en $16,000 el costo. Dice el Banco Mundial. En el caso nuestro estamos haciendo esa vivienda por debajo del umbral que ha establecido el Banco Mundial, le adicionamos que la amueblamos, le damos nevera, estufa, hasta el gas, el tanque de gas le damos. Pero fíjate algo, Nene. No le haga mucho caso, señor Nene, al Banco Mundial, porque mire... pero es un parámetro, porque ellos tienen estudios que avalan cómo que debemos abordar eso. Está haciendo así, como lo está haciendo. Y no le haga mucho caso al Banco Mundial. Pero además, poniendo... 16,000 metros por 38 metros de construcción. 38 metros. Poniendo en contexto, Nene y Adolfo, ciertamente la valoración es muy puntual, porque cuando se daba el número, empezaba uno a hacerse el cotejo de la construcción por metro,
el aporte que ha surgido de la pregunta y aporte que ha hecho Felipe ha permitido conocer algo que yo tampoco conocía. O sea, ustedes también le dejan la casa notificada, le entregan todos los enseres nuevos. Eso es algo que yo no sabía que también hacía Propet. Y lo supimos el día de hoy. Tenemos a Rafa Ortiz, a Rafa, el alcalde de San Pedro de Macorís. Vamos a colocarlo en speaker para hacer el contacto, aprovechando la presencia de Adolfo Pineda, el director de Quisqueya Digna. Adelante, señor alcalde. Sí, muy buenos días. ¿Me pueden escuchar? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, muy buenos días, Bianchi, Nayib, Rosana, al gran amigo Aníbal Díaz, a nuestro querido ministro Neney Cabrera y Adolfo Pineda. Señores, nada, yo estoy aquí en esta intervención dando fe y testimonio de lo que está haciendo el plan Quisqueya Digna en San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís, como les comento ahora, se le cambiaron la forma de vivir, a 10 familias en San Pedro de Macorís. O sea, no se le entregó simplemente una vivienda, y reitero, o sea, aquí en San Pedro de Macorís se le entregaron 10 viviendas amuebladas, con electrodomésticos, con cama, con muebles, o sea, a 10 personas que de verdad la necesitaban, y nosotros hemos sido testigos de que el Propet, cuando se envuelve en una tarea, y el apoyo que ha venido dándole a San Pedro de Macorís en el tema de Quisqueya Digna ha sido muy bueno, y ha sido de resaltar la forma que están ejecutando los proyectos, la eficiencia. Cabe destacar la eficiencia en el Propet cuando va a una demarcación, por ejemplo, como en el caso de San Pedro de Macorís, que nosotros como alcalde le solicitamos la intervención, y eso se ejecutó en menos de 90 días. Eso Adolfo, Juan Neney, señores, eso hay que reconocérselo, y nosotros somos testigos, fiel testigo de lo que está haciendo el Propet y de las casas que se están haciendo a personas sin ningún tipo de partido político, porque nosotros mismos que la escogemos y vemos la necesidad y la cara y la respuesta que quiere darle el gobierno a este tipo de personas. Bueno, yo creo que es un testimonio válido y por demás muy valioso de un municipio tan grande, tan diverso y tan necesitado de ese tipo de intervenciones. Solo agregar en este tema de las casas, para ya pasar al otro tema, que nosotros nos hemos impuesto la tarea de construir 100 viviendas en los próximos 30 días. 100 viviendas en los próximos 30 días, a razón de 3 por día. 100 viviendas en los próximos 30 días, y la vamos a hacer con un material FON expandido, que es de material reciclado. Ojo con eso, estamos haciendo o vamos a hacer 100 viviendas en los próximos 30 días utilizando FON expandido con material reciclado. Importante. Es algo que no se ha hecho en República Dominicana, es una tarea nueva que nos hemos impuesto, y yo quiero que en 30 días ustedes se hagan eco y sean los testigos de que efectivamente en Propet se trabaja con eficiencia y con transparencia. Tomás, ¿cuáles son las zonas del país que ustedes han identificado que necesitan una intervención más urgente en este tipo de programas? Ya, en el caso de las 100 viviendas, Sí, quiere sí, decir, por ejemplo, ya hemos identificado los lugares, se ha trabajado. Adolfo, tú tienes los lugares. Correcto, trabajamos con el Mapa Nacional de Pobreza Extrema, ¿verdad? Sí. Y estamos trabajando aproximadamente por región. En este caso vamos a irnos al Ceibo, en primer lugar, ¿verdad? Nos vamos a ir a Nagua. Tercera provincia más pobre del país. Es correcto, nos vamos a Higüey y nos vamos a Moca, en lo que es esta primera intervención de estas 100 viviendas. Vamos a hacer también en San Cristóbal. Correcto. Un grupo de ellas. Y también en el sur, ¿qué otras provincias del sur vamos a hacer? Sí, vamos a estar en Barahona también estamos habilitando. Correcto, en Pedernales. Que es bueno decirle a ustedes que los terrenos en que construimos esa vivienda siempre la hacemos de la mano de las alcaldías de cada uno de esos lugares, también con el aporte del CEA, Bienes Nacionales y también el IAD. Bueno, vámonos a la pausa. Recuerde que estamos desde la sede de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP, junto al ministro encargado Neney Cabrera, así como el personal que hace posible que todos estos planes sean cumplidos y estas metas lleguen a las personas más necesitadas. Llévatelo, Cundo.